del Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Tres tipos de teshuvá. La teshuvá física, material, corporal, la teshuvá moral, sentimental, la teshuvá a nivel ya más religioso, del cumplimiento de Torah y de mitzvot, y hablamos de la teshuvá intelectual, lo que se hace por amor a Kadosh Baruj Hu. Ahora el Rav Kook, en el segundo capítulo del libro, pasa a hablar del tema de la teshuvá respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir la teshuvá respecto al tiempo? ¿Cómo se hace teshuvá? De repente, es un proceso, ambas cosas, depende. ¿Cómo se hace la teshuvá? Poco a poco. ¿Ah? Poco a poco. Poco a poco. ¿En todos es poco a poco? No. ¿Ah? No. No. Cada persona es diferente. ¿Ah? Cada persona es diferente. Mejor. Y Bemet, por ese motivo el Rav Kook, cuando habla de la teshuvá, dice que en el tiempo hay dos tipos de teshuvá. Una teshuvá la llama teshuvá pitomit. La palabra pitom es de repente. Teshuvá pitomit es la teshuvá repentina. Y el segundo tipo de teshuvá es la teshuvá hadragatit. La teshuvá, que deberíamos decir paulatina, pausada, proceso. Dice el Rav, la teshuvá pitomit, la teshuvá repentina. ¿Qué significa la teshuvá repentina? ¿Qué es una teshuvá repentina? En el momento en que se hace el head, enseguida. Arrepentirse. O por ejemplo esta gente que de repente se da cuenta que toda su vida hizo algo malo y de repente vio la luz. Ajá, ya fe, Y cambia totalmente. ya fe. ¿De dónde viene eso? Como una persona que, no sé, 50 años vivió de una manera, vivió en sus tonterías, en sus bajezas, pitom, de repente, un día, se le cambia la mente. Aparentemente, cuando lleguemos a la segunda o al segundo tipo de teshuvá, entonces ahí podemos decir, bueno, la persona lo analizó, fue de a poquito, fue viendo las cosas, fue masticando cada uno y uno de los pasos. Dice el Rav, apitomit ba'a mitoch eze barak ruhani. Barak es un relámpago, es una ráfaga. ¿Qué es un relámpago? Un relámpago es algo que viene de repente, pero además con mucha fuerza, pero además alumbra. Mejor lo que dijiste también, se va, así como viene se va. Mejor, vamos a ver qué pasa con los dos tipos de teshuvá. O sea, ¿cuál es la teshuvá que se afianza más en la persona? Pejolofen, dice el Rab, la teshuvá pitomit viene por medio de él lo llama barak ruhani.
un relámpago espiritual. Una ráfaga espiritual que se introduce dentro de la Neshama. Es como dicen, se me prendió la lamparita. ¿Ah? Se me prendió la ampolleta. La ampolleta. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual, que se conecta con la Neshama de la persona. Bepam achat, o sea, de una vez la persona reconoce el mal, o sea, se da cuenta, siente el mal en el cual él se desarrolló, en el cual actuó. Vetakiur shelachet, y se da cuenta también de lo malo del pecado. A veces una persona puede sentir de que, no sé, que le va mal en la vida. O sea, él no pone atención directamente en el pecado o en lo negativo que está haciendo, sino Pashut ve que las cosas no le salen bien, pero no siempre conecta de una manera directa esa situación con el pecado en sí mismo. Hay personas que pueden tener miedo a la represalia, al castigo, y por eso hacen tshuva. Pero no es porque ven algo malo en el pecado en sí mismo. Ese ya es otro nivel, ya es otra categoría. ¿Por qué yo hago tshuva? No, porque yo tengo miedo de que me hagan algo. O sea, ese es un nivel de tshuva, pero es un nivel de tshuva bajo. Por conveniencia. O sea, como me va a pasar algo malo, entonces, ¿quién quiere que le pase algo malo? No me conviene, entonces por eso hago tshuva. Pero aparentemente si yo quitaría ese temor, ese miedo, entonces ¿qué haría esa persona? La persona seguiría actuando en el mal, porque no ve en el mal en sí mismo. Y por eso, dice el Rav, que esta persona, sí, que se le prende la lamparita, que le viene esa ráfaga, esa luz espiritual que le alumbra la Neshama, que se introduce dentro de la Neshama, provoca que de una vez la persona reconoce el mal y lo negativo del pecado. ¿Apenas lo hace? ¿Ah? Apenas lo hace. No quiere decir que apenas lo hace, sino que el despertar es de una vez. Y a Hollywood que ese pecado lo hizo hace 3 semanas, hace un mes. Pero de una manera repentina, o sea, no es de que él fue analizando, bueno, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no me conviene? ¿Por qué no sirve? Sino que de una vez reconoce de que esa actitud, que puede ser una actitud, que pueden ser muchas actitudes, ¿por qué eso es algo negativo? Venefach leishacher, y se transforma en otra persona. Ukvar margish, en el momento que la persona comienza esa sensación, esa luz que le alumbra y que le hace ver lo negativo del mal, lo negativo del pecado, la bajeza en la cual él se encuentra, eso ya básicamente es el paso gigante a la tshuva. Ukvar margishu bekirbo ishtanut gmura tova, y en ese momento la persona siente básicamente ya un cambio absoluto, interno, para bien. O sea, Monagit Kaja, hasta ahora la sensación del mal no existía. No se reconocía. El Rab utiliza el término de leakir, makir. Y básicamente ese es el problema más grave que normalmente tiene el hecho de hacer el mal, que uno no reconoce que está haciendo el mal. Y aquí él ya lo reconoce.
Y por eso cambia. Y por eso ya es otra persona. Porque él ahora decidió de que él no va con esas actitudes negativas, con ese mal. Y por eso, nefach leishacher, por eso se transforma en otro individuo. Tshuva zo ba al yedei, y aquí dice el Rab, Yafé, el barak, ¿sí? Esa ráfaga, esa luz se introduce dentro de la neshama. ¿De dónde viene? ¿De dónde va? Pitom, ¿cómo le entra a una persona esa luz? Tshuva zo ba al yedei ezo ofa shel segula pnimit. O sea, esta tshuva básicamente se manifiesta por medio de una especie de segula, de algo que hay en lo interior de la neshama. Al yedei ezo ashpa nishmatit gdola, hay alguna influencia espiritual que la persona no la puede explicar. Puede ser la influencia de algo que estudió, de alguna persona con la cual está en contacto. Pero él no puede poner el punto, o sea, no puede poner el dedo, como se dice en la llaga, no decir, bueno, esto es lo que me hizo hacer tshuva. Kaniré que es algo que estaba en lo interior de la persona y que, sí, es como el volcán, que tiene ahí la lava adentro, pero bueno, constantemente está ahí tranquila, y llega un momento en el cual hay alguna circunstancia de la naturaleza que le hace explotar, la erupción. Entonces, Kaniré que también existe esa erupción a nivel espiritual, por situaciones y por influencias espirituales de la persona, de diferente índole. A veces puede ser que la persona tenga una neshama que estuvo oculta durante muchos años porque Ulay creció en la familia no adecuada, fue educado en el lugar no adecuado, que no le permitió revelar, pero llega un momento que la neshama exige, porque la neshama quiere la luz. Sheraui lejapes et netivotea, dice el Rab, hay que buscar las sendas, los caminos de esta tshuva beimkei taluma, o sea, en las profundidades secretas. A veces una persona tuvo una vivencia espiritual fuerte de emuna, no sé, leyó un libro y él en ese momento, o sea, no conectó Ulay el tema o el contenido con la tshuva o con su camino, pero luego eso le provocó influencia. Y eso la persona lo siente inmediatamente. O sea, inmediatamente la persona empieza a sentir la presencia de Akadosh Baruj Hu en su vida. Veyeshna tshuva adragatit. Pero dice el Rab, hay otro tipo de tshuva, que es la tshuva, como dijimos, paulatina, paso por paso. Lo brika y brika bekirbo leitapech min haomek shel hara el hatov. Esto no funciona como antes, ¿sí? Con la apretadita del botón repentina, donde la persona es alumbrada por esa ráfaga, por ese relámpago que se introduce dentro de él y que lo cambia de lo más profundo del mal a lo más elevado del bien. El amargishu shetzarich liot olech umeitiv dracha veorchot chayav. La persona siente que tiene que hacer un cambio, que no puede seguir así. Pero ese cambio no es repentino, no es de una vez. La persona siente que tiene que mejorar sus caminos,
su voluntad, sus deseos, sus pensamientos. Y en ese camino, en ese proceso, la persona va conquistando, ¿sí? Centímetro por centímetro, metro por metro de su personalidad. Conquista leat leat, lentamente, los caminos de la rectitud. Comienza a letaken et midot, comienza a corregir sus midot. Metiv et maasim, mejora sus acciones. Melamed et atzmo, se enseña a sí mismo, ech leitkasher yoter veyoter, cómo ser cada vez más kasher. ¿Qué es una persona kasher? No que me la puedo comer. ¿Por qué a la comida que se puede comer se la llama kasher? Apta, ¿no? ¿Sí? Que es una mezuzá kasher o kshera. Una mezuzá que cumple con todos los reglamentos para que con ella se pueda cumplir la mitzvah de mezuzá. Así como hay una mezuzá kasher, y así como hay tfilin ksherim, así como hay sefer Torah kasher y comida kasher, hay ben adam kasher. Un hombre que se va kashereando. Cada vez más, hasta que llega al nivel elevado del zikuch de purificación, vetikun y corrección. ¿Con cuál se identifican? ¿Ah? Es bueno darse cuenta enseguida. Sí, depende, hay momentos. ¿Cuál es el punto, digamos, fuerte, digamos, de cada chuvá? Y Ulay, ¿cuál puede ser el punto débil de cada chuvá? Si hay, no sé, estamos pensando. ¿Cuál es el punto fuerte de la chuvá pitomit? Que es fuerte. ¿Ah? Que como viene tan de repente, como que de repente es una decisión, pasa, viene muy fuerte. ¿Ah? No, es como el reconocimiento de la verdad. Como que de manera absoluta. Mejor. En cambio la otra es como irse comparando un poco, bueno, esto no está tan mal, pero tampoco está tan bien, y de a poco encontrando la verdad. El otro es como un relámpago. No, pero el leat leat también significa que la persona va subiendo peldaño por peldaño. Pero me refiero a que se va de manera más lenta, es como ir recorriendo el camino hasta llegar a la verdad. O sea, puede ser muy lento, dices tú. O sea, a veces puede ser muy lento. ¿Sí? Se puede ser leat leat o se puede ser leat leat. De todas maneras, ¿Y cuándo Shabbat? Bueno, espérame, tenme paciencia. Aval. ¿Mejor? La chuvá pitomit básicamente es la que me permite adquirir todo el paquete de una vez. Pero de todas maneras, todos hacemos las dos de manera diferente. ¿Puede ser que una persona tenga las dos chubot o que aplique las dos chubot paralelamente? Sí, Claro. sí, depende de la situación o de las cosas. Claro. ¿Qué? Bueno, aquí hay una persona que hay un tema que él enfoca, como bueno, el Rab que habla de la chubá en forma muy general, o sea, no entra en el detalle. Pero bueno, aquí con una persona está, digamos, dice, toma una, no sé, una mitzvah. Sí, no sé. Hablamos de Shabbat. ¿Sí? Entonces hay personas que deciden de un día al otro, ya. Yo el Shabbat pasado, en Shabbat, fumé, viajé, prendí la luz, vi la televisión, todo. Y de repente el próximo Shabbat, cumple Shabbat 100%. O sea, puede ser que en otras cosas todavía no hizo chuva, o sea que todavía no hizo nada.
Entonces, Ulay en el tema del Shabbat, él hace una tshuva pitomit. Pero Ulay en el tema, no sé, de la Lashon Hara, entonces ahí dice, bueno, leat. Antes hablaba 3 horas por día la Lashon Hara, ahora voy a hablar media hora. O si hoy en día hay a veces hacen de que que se cuida, no sé, de 10 a 12 yo no hablo la Lashon Hara. O sea, no quiere decir que después se pueda hablar la Lashon Hara, pero en esas 2 horas me cuido de que vadai que no voy a hablar la Lashon Hara. Voy a tratar de cuidarme también después, pero entonces a veces se pueden aplicar las 2 tshuvot paralelamente. Ulay afilu, podemos decir que una persona hace tshuva pitomit, pero Ulay él no sabe exactamente cómo aplicar esa tshuva pitomit, porque a veces también faltan los conocimientos, falta aprender, falta estudiar. Entonces se requiere el proceso de la segunda. ¿Najón? O sea, yo quiero ser Shomer Shabbat, ¿sí? Pero yo no sé lo que es exactamente ser Shomer Shabbat. Seder, más o menos, sí, tengo la idea. Yo sé que la gente religiosa no viaja en carro en Shabbat y no prende fuego en Shabbat. Pero yo no sé que la persona que cuida Shabbat, ¿sí? Se cuida de preparar el té en el 3er vaso o en el 4º vaso, o klisheni, klishishi, o que si tiene una cáscara dentro de la ensalada no puede sacar la cáscara, sino que tiene que sacar primero lo que quiere y dejar lo que es el... Están ejemplos, ¿no? De halajot que ya no son tan famosas o conocidas. Entonces, a veces la situación exige de que la tshuva se va haciendo también paulatinamente. Pero como van, el ir leat puede tener esa dificultad. De que a veces la persona va muy leat y a veces no se atreve a dar el próximo paso. No le conviene dar el próximo paso. O sea, ¿qué pasa cuando una persona hace una tshuva pitomit? Creo que, no sé quién lo dijo. La tshuva pitomit tiene un problema. Najón de que es una tshuva pitomit y que la persona lo hace de todo corazón. Pero a veces, como es algo que vino tan repentino, ¿sí? Es como colocar, ¿sí? Dentro de en el olam en los conceptos del pensamiento judío, un poco de la Kabbalah, se habla del el noten y el mekabel, el que da y el que recibe, o del que influye y el que es influenciado. Hashem es el noten, es el que da. Hashem es el que influencia. Nosotros somos como keilim, somos como recipientes para recibir la luz divina. ¿Qué pasa cuando tú introduces dentro de un vaso de vidrio agua terriblemente caliente? ¿Qué puede llegar a suceder? Oh, ¿por qué se quiebra? Porque yo quiero que el agua esté bien caliente. Pero para que yo pueda tomar el agua bien caliente, el kli lo tiene que soportar. Ya, si no lo soporta, no solamente que ahora me quedé sin agua, sino que me quedé sin ¿qué? Sin kli. Eso puede suceder en la tshuva pitomit, que tomar a la vez tanta fuerza, tanta espiritualidad, tanta potencia interna,
Entonces aquí el Rab está hablando de un caso en el cual la persona sí lo soporta y se transforma en otra persona y ahora empieza el camino de la teshuvá. Pero a veces puede llegar a suceder. Hay gente que en un momento está en la éxtasis, está en la, sí, volando por los aires en su teshuvá. Pero así como vino, puede ser que eso se pierda. Y ulay, eso es lo que podemos llegar a ganar con una teshuvá, que es una teshuvá adragatit. La teshuvá adragatit es una teshuvá paso por paso, tranquilo. Llegué a este nivel, puedo subir al próximo nivel. Llegué al próximo nivel, puedo subir al próximo nivel. Mejor también se puede uno caer de ahí. Pero yo creo que en la teshuvá adragatit, como las cosas se fueron analizando con un criterio, ¿sí? Que la persona va, como dijimos, utilizando sus fuerzas y su pensamiento y su accionar para elevarse, entonces se puede sostener con más facilidad. Pero las dos cosas existen. Y si las dos cosas existen, entonces tenemos que saber cómo manejarnos en ambas situaciones. La Gemara cuenta un sipur. Por ahí lo conocen. ¿Tienen frío? Apaguen. Ya llegamos al Polo Norte. ¿Está bien? La Gemara cuenta un sipur un poco desagradable. Y tienen que saber que la Gemara no tiene problemas de contar sipurim desagradables, porque la Gemara fue escrita para personas que pueden soportar leer y estudiar sipurim desagradables. Sobre un señor que se llamaba Elazar ben Dordaya. Este señor Elazar ben Dordaya, la Gemara dice que era un hombre moralmente corrupto, y con el perdón de las señoritas que están aquí, dice la Gemara que no había una mujer prostituta que no conoció. O sea, de lo más bajo. Pero que ni idea que había una que no conoció. Caniré que por internet se enteró de que había una mujer de vida nocturna que vivía en una de las islas lejanas y que a ella nunca había llegado. Entonces dijo, ¿cómo? Eso afecta mi reputación. Entonces dice Elazar ben Dordaya, tenemos que ir a visitarla. Pero había un problema. Así como él tenía su reputación, esa mujer Canidé que también tenía su reputación y cobraba muy caro. Dice la Gemara, no sabemos cuál era la situación económica de este hombre, pero Canidé que tuvo que esforzarse para poder juntar el dinero para poder ir y recibir los servicios de esta mujer. Y así lo hizo. Dice la Gemara que cruzó 7 ríos. ¿Sí? El número 7, ustedes saben lo que representa. ¿Qué es el número 7? La naturaleza. Este hombre hizo todo lo naturalmente posible, humanamente posible, para lograr llegar a esta mujer. De alguna manera, ¿cómo diríamos? Sometió todas las fuerzas de la naturaleza para ir a hacer este pecado.
que iba a ser básicamente el más fuerte o el más poderoso o el de, entre comillas, de mejor calidad que había hecho en su vida. Porque Kamubán, esa experiencia nunca la había tenido. Cuenta la Gemara que llega esta mujer y que en el momento de la relación ella le dice: tú estás perdido. Elazar ben Dordaya, en mekablim otcha lejaila, tú estás perdido, tú no perdiste tu vida eterna. Caniré, que era una mujer que, a pesar de que era de comportamiento bajo, pero entendía un poco del mundo espiritual. Sea como sea, ella fue la mensajera para decirle a Elazar ben Dordaya que tú no tienes regreso. No puedes hacer tshuva. Estás perdido. Cuando Elazar ben Dordaya escucha estas palabras de esta mujer, es caniré que se le prendió algo. Dice la Gemara que se fue luego de haber hecho la acción con esta mujer y empezó la búsqueda. Dice la Gemara que fue a los cielos y a la tierra y a las estrellas y a los astros y a los mares a pedir ayuda. Pidan por mí. La Gemara cuenta que hizo varias tajanot, varias paradas, y cada una de las fuerzas de la naturaleza le decía a Elazar ben Dordaya: hasta que nosotros pidamos por ti, tenemos que pedir por nosotros. Entonces también tenemos que mantenernos en el mundo. Ya, toda esta búsqueda en el mundo de la naturaleza implica de que este hombre siempre actuó básicamente de acuerdo a sus fuerzas naturales, a sus instintos naturales. Que en este caso fueron los instintos sexuales básicamente. En ese marco vivía este hombre. Y en eso se expresó y se manifestó toda su vida. Hasta que en un momento tuvo que utilizar todas las fuerzas naturales que tiene para poder lograr llegar a lo más alto, entre comillas, de su instinto. Y cuando empieza el proceso de la teshuvá, este hombre piensa de que esas mismas fuerzas le pueden dar lo que antes le provocaron el pecado. Pero resulta de que ninguna de las fuerzas de la naturaleza le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque Bemet, la teshuvá es una fuerza que está por encima de la naturaleza. Como dice el Rav, un barak ruhani, una ráfaga, un relámpago espiritual que se introduce dentro de la neshama. Es algo que difícilmente podemos entender. Cuando vio de que la naturaleza no puede ayudarle, dice: Ein adavar talui el avi. Esto depende solamente de mí. No hay fuerza en el mundo, no hay poder natural en el mundo que me pueda ayudar a salir de mi situación. En ese aspecto, esta mujer tenía razón. Si tú, Elazar ben Dordaya, te vas a seguir apoyando en las fuerzas naturales, no tienes salvación. Él buscó, pero no consiguió. Dijo: no, depende de mí. ¿Qué quiere decir depende de mí? Depende de mi neshama, depende de mi personalidad, depende de mi interior. Yo lo tengo que decidir. Dice la Gemara
colocó su mano, su cabeza entre sus rodillas. Una vez escuché que se colocó en posición fetal. ¿Qué es posición fetal? Posición de un bebé que está por nacer. Este hombre está por nacer. Básicamente está por morir. Pero está por morir para volver a nacer. Dice la Gemara, se colocó de esa manera, lloró, emitió un gemido bien poderoso, fuerte, y murió. De dolor. Cuenta la Gemara, salió una voz del Shamaim y dijo, ¿cómo se llamaba este señor? Elazar ben Dordaya. Salió la voz del Shamaim y dijo, Rabí Elazar ben Dordaya. Rabí. ¿Se acuerdan quién era este señor? Era un rabí en otras cosas. Y ahora lo llaman rabí. Rabí Elazar ben Dordaya, mezuman lechaya olam haba. Estás invitado a la vida del mundo venidero. Cuenta la Gemara que Rabbi Yehuda Nasi, compilador de la Mishnah, la fuente de toda la Torah oral, cuando escuchó este sipur, también lloró de alguna manera y dijo, Yesh koneh olamo. Hay quien adquiere su mundo en mucho tiempo. Y hay quien adquiere su mundo besha'a achat, en un momento. Hay gente que para llegar al Olam Haba está luchando toda la vida. Una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah y más mitzvah. Y estudio de Torah. Y hay un hombre como Elazar ben Dordaya, Rabbi Elazar ben Dordaya, que en un momento él, como dijimos, le llega la chispa divina. Como le sucedió a él. Entonces, la chuvá de Rabbi Elazar ben Dordaya, ¿es una chuvá paulatina o es una chuvá pitomit? O sea, este señor toda su vida vivió en la bajeza, en la corrupción moral de la vida. Y de una manera repentina, de una vez, él reconoce que vivió toda su vida en error. Dice Rebbe, este hombre adquirió su olam en un momento. Entonces, hay personas que adquieren su mundo paulatinamente, atragatit. Y hay personas que adquieren su mundo de manera repentina. Y eso también tiene lugar. A veces puede ser muy doloroso, muy duro, como dijimos. La luz de la tshuvá puede penetrar en la neshama, pero el cuerpo no lo soporta. Y se rasga, se rompe. Pero la tshuvá se hizo. Y esa tshuvá es aceptada. Hasta tal punto que esta persona, como dijo el Rav, ¿sí? Ishacher, es otra persona, no es la misma. ¿Vadai? Antes era Elazar, ahora es Rabbi Elazar. Entonces, esto nos enseña de que la persona puede estar en lo más bajo. Y no podemos desestimar a nadie. No podemos decir, como esta señora le dijo a Rabbi Elazar ben Dordaya, Zeu, gamarte esta carrera, terminaste tu carrera, no tienes posibilidad. Najón, aquí esta señora ocupa el lugar del Yetzer Hara.
Y el Yetzer Hara le dice a la persona, estás perdido y no tienes opción. O sea, viajó Liot también, que a veces tenemos que hacer una tshuvá ulay pitomit, una tshuvá, a pesar de que el Rab lo denomina como algo, como una especie de ráfaga que viene y que no sabemos de dónde viene exactamente. Sí, yo siempre lo comparo esto ulay con la persona que Hasbe Jalila está en la droga o está en la bebida. ¿Qué se hace con una persona así? ¿Qué se le dice? Tú estás acostumbrado a tomar dos botellas diarias. Bueno, ahora tómate una diaria. ¿Así se hace? ¿Qué se hace? O sea, se va al extranjero, como dice el Rambam. El Rambam dice, para corregir midot, no es suficiente con irse al camino medio. El camino medio es el final del camino. Si una persona es avara, tacaña, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que aconsejar? Empieza a despilfarrar tu dinero en tzedakah. ¿No? La mayoría de la gente no despilfarra el dinero en tzedakah. La mayoría de la gente da tzedakah. Es caritativa. Pero tú tienes un problema. Tus bolsillos, ¿sí?, tienen candados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esos bolsillos se abran? Entonces, si hay tres candados, no vamos a abrir uno y vamos a dejar los otros dos. No, vamos a sacar todos los candados. Y que haya una apertura exagerada. Y luego, paulatinamente, vas a ir regresando. Cuando ya estés curado, vas a ir regresando al punto medio. Porque como despilfarrar el dinero en tzedakah tampoco no es lo más aconsejable, porque al final tú vas a necesitar que te den tzedakah si vas a despilfarrar tanto dinero. Una persona que tiene calentura, que tiene fiebre, no le vamos a hacer un baño de agua tibia, no sirve, hay que hacerle un baño de agua fría. Y luego, paulatinamente, vamos a poder volver a hacer un baño ya un poquitito más tibiecito. Entonces, Caniré, hay situaciones en las cuales nosotros no sabemos. Ulay Rabbi Elazar ben Nordaya podría haber hecho una tshuvá más paulatina. Puede ser. Pero el hecho es de que en la Gemara el suceso fue de que no. Que fue una tshuvá repentina. O sea, yo me puse a pensar, ulay, el hecho de ir a preguntar a las fuerzas de la naturaleza como lo maneja la Gemara, al cielo, a los astros, a los mares, también vemos de que dentro de la tshuvá paulatina también hay un pequeño procesito, o sea, un pequeño ¿no? Antes de que él decide, esto depende de mí, ¿cuánto pudo haber durado eso en tiempo? ¿Quién sabe? Ulay no sabemos, Ulay cada día fue a otra fuerza de la naturaleza, no sé, le duró 4 días, 5 días. O Ulay fue también una ráfaga. ¡Ayúdame, sol! No te puedo ayudar, azul, ayúdame, cielo. Eso también puede haber sido ulay algo bien rápido. Mejor me cree, lo que sí queda claro es de que en el momento que él toma la decisión es una decisión absoluta. Ya, se acabó. Y eso le dio la fuerza de hacer tshuvá, pero que a su vez le quitó la vida. Y termina el Rab diciendo: hablamos de una tshuvá pitomit, repentina, y de una tshuvá paulatina.
Termina hablando en el capítulo el Rab de una Teshuvá Elioná. ¿Qué es Elión? Algo elevado, superior. Yulay, esto nos explica un poco más de dónde viene el despertar de una persona que aparentemente no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu y que pitom se despierta a acercarse hacia él. La Teshuvá Elioná ba'a viene me havraka shel hatov haklali. Nosotros siempre vemos al bien que hacemos como un bien personal, individual, que yo elijo, que yo lo hago, que yo lo manejo. El Rab nos habla de que nosotros somos simplemente una lamparita que alumbra, pero que recibe su fuerza, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿En dónde se produce la luz? ¿Dónde se produce la luz? ¿De dónde viene la luz esta? ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿Ah? ¿De dónde? De una planta. ¿Ajá? Una planta hidroeléctrica. Dice el Rab, hay una planta y hay una planta de luz espiritual en el mundo. Hidroespiritual. Dice el Rab, la Teshuvá Elioná, la Teshuvá superior, elevada, viene mehavraká, de la ráfaga que parte del bien general. Tova Klali. Shelatov Eloquí, del bien divino que reposa sobre todos los mundos. Más adelante el Rab habla de la Teshuvá como un sol que transmite sus rayos hacia el mundo. ¿Sí? La Teshuvá es como un sol. Y nosotros tenemos que ser los receptores, ¿sí?, de esos rayos. Y el bien también es como una fuerza, como una planta espiritual que existe en el mundo, y nosotros, y Kamubán que eso parte de Akadosh Baruj Hu, y nosotros tenemos que abrirnos a captar todas esas fuerzas del bien divinas que existen en el mundo. Nishmat kol ha'atzilit mitztayeret lefanenu behoda u'kedushata kama shalev yachol lispok. Y eso Kamubán depende, ¿sí?, de que esta fuerza espiritual se presenta ante nosotros en toda su luz, en toda su Kedushá, de acuerdo a lo que el corazón puede soportar, a lo que puede recibir. Otra vez, si nosotros miramos directamente al sol, nos enceguecemos. Tenemos que utilizar los medios, el receptáculo adecuado para poder recibir esa luz. Való Behemet akol hu tov yashar kol kach. Behemet, todo es tan bueno y tan recto. Ve'ayosher ve'atov shebanu. Y ahora el Rab dice algo muy importante. Nuestro bien, el bien personal, nuestro comportamiento, nuestra rectitud, ¿de dónde viene? Alo uba me'atamateinu el akol. Cuando una persona se comporta bien, cuando una persona se maneja con rectitud, básicamente lo que está haciendo es acoplándose al bien general. Tomeret, nosotros muchas veces nos vemos como una especie de tornillito, ¿sí?, dentro de una creación tan increíble.
Y nos sentimos como algo apartado, como algo separado. ¿Qué tengo que ver yo con el mundo, con el sol, con la tierra, con los mares, con los ángeles, con todas las criaturas del mundo? Y todo lo que Hashem creó es tov, es bueno, tiene una función. Entonces dice el Rab, cuando una persona hace una mitzvah, cuando una persona hace un acto de bien, es como aquel tornillito que está ocupando su lugar exacto dentro de la maquinaria y cumpliendo con su función. En ese momento, ¿qué significa? Que ese tornillo, ¿qué es? No es un tornillo. Es parte de una maquinaria increíble que sirve para la función que tiene esa máquina. Entonces, en el momento que yo actúo en el mundo del bien, estoy básicamente acoplándome a nivel personal con el todo. Con el todo que básicamente parte de Akadosh Baruj Hu, porque él ha creado el todo. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que nuestro tov, que nuestro bien, que nuestra rectitud, como esa luz que aquí alumbra, no es una luz que, yo aquí puedo pensar de que esa luz alumbra aquí y se acabó. No. Esa luz es parte de una luz que parte, ¿de dónde? De una planta que le da electricidad a toda la existencia, a todo el mundo, a toda la ciudad. Que en cada lugar alumbra de manera diferente. En un lugar es luz blanca, en otro es luz amarilla, en uno es cuadrada, en el otro es redonda, pero básicamente en todos los lugares se manifiesta como luz. Entonces, ¿esta lámpara qué es? ¿Es solamente una lámpara de aquí que alumbra aquí? No. Esta lámpara alumbra porque está conectada con la planta. Entonces, por un lado es una lámpara que específicamente alumbra a esta habitación, pero por otro lado es una de las manifestaciones de la planta general. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando yo hago una mitzvah, yo hago la mitzvah. Mi persona hace la mitzvah, mi neshama hace la mitzvah, pero ¿eso qué significa? Que estoy actuando de acuerdo a cómo tienen que actuar las lámparas que están conectadas con la planta general. Yo estoy conectado con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo una persona puede estar separada de todo, del todo, como una especie de migaja, ¿no? Volando por los aires? Mufrat que avak dak, como el polvo. Shekelon echshav, que es una persona que no hace el bien. No solamente es una persona que está haciendo el mal, sino que es una persona que está desconectada de la planta. Es como el tornillo que en lugar de estar ubicando su posición, está dentro de la caja. ¿Qué hace un tornillo dentro de la caja? Nada. No sirve para nada. ¿Y qué es un tornillo dentro de una computadora? No, es un tornillo, pero sin ese tornillo la computadora no puede funcionar. Y tú permites el funcionamiento de toda la computadora porque eres parte de ella. Entonces cuando yo veo a esa computadora, yo digo, aquí hay una computadora. Rega, ¿qué tiene esa computadora? No, esa computadora tiene un tornillo acá, otro aquí, muchas cosas. Umitoja karazo, y por medio de este reconocimiento, Shia Karay Lokit Bemet, que es un reconocimiento divino, Ba Tshuva Bejea Prat Bejea Klal. De esa manera se puede manifestar la Tshuva individual y general. Esa es la Tshuva Eliona. La Tshuva Eliona es, no yo hago Tshuva porque a mí me conviene, porque yo lo hice, porque es mi Tshuva. Cuando yo hago Tshuva, básicamente lo que estoy diciendo en otras palabras es, yo soy parte de. No solamente soy parte de mi persona y ahora
mi alma y mi cuerpo se están entendiendo. No solamente soy parte de mi familia, no solamente soy parte de mi ciudad o de mi país o de mi pueblo, soy parte de un todo. ¿Por qué? Porque cumplo con mi función de acuerdo a lo que es la esencia de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el Tov Lakol, es el bien para todo. Y de esa manera, cuando ese bien se manifiesta en mi actitud personal, entonces lo que estoy diciendo es Akadosh Baruj Hu ani itcha. Yo estoy contigo. Yo soy parte de. Ese es el concepto más elevado de la Teshuvah. Ser parte de. Atkan.